Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del punto en el mundo donde tú te encuentres. Esto es Worshippers Around the World, adoradores alrededor del mundo. Bienvenidos. Y hoy en Adoradores vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no es cierto? El tema de la identidad. ¿Qué identidad tenemos nosotros en Cristo Jesús? ¿Qué identidad tenemos en Yeshua el Mesías? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que dice? Sí, permitime decir que creo que de este video va a ser uno de los más importantes de los que grabamos porque se trata de la identidad, ¿no? Y es muy importante saber quiénes somos nosotros en el Señor, ¿no? En Jesús. Nos conocemos a Jesús, lo aceptamos en nuestro corazón y Él nos da la salvación a través de su sangre porque Él se sacrificó por nosotros y entregó su sangre por nosotros para que perdonara todos nuestros pecados y sabemos que a través de Él somos salvos, ¿no? Así es. Pero después de ahí, ¿qué es lo que somos? Bueno, la palabra dice que somos, las Escrituras dice que somos ovejas, habla de que somos reyes y sacerdotes, también habla dice de que somos hijos. Sí. Y después también dice que somos el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Pero vamos a profundizar esto en las Escrituras, ¿sí? Porque es un tema muy importante y debemos de tener bien claro para poder seguir caminando y que no haya piedra de tropiezo, sino que sea la misma palabra que ilumine nuestro camino, como dice el Salmo, que ilumine nuestro camino para que nosotros podamos caminar en correcta orden, ¿sí? Encontramos en las Escrituras que el Señor, en Deuteronomio 6:4, el Señor, el Dios de Israel, le dice a su pueblo: oye Israel, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es. Sí, ¿no? Y de esa manera es como le responde también Jesús a uno de los maestros fariseos, a uno de los maestros de la palabra, que le hace una pregunta, ¿sí? Esto está en el libro de Marcos, capítulo 12. Y le pregunta: Maestro, le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y entonces él le dice: escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Y amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo es igual al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Cuál es el pueblo? Nosotros que aceptamos a Jesús, dice la palabra, que cuando aceptamos a Jesús, nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto lo dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Entonces, si tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿pero qué somos? ¿Hijos apartados del pueblo de Israel? ¿O estamos con el pueblo de Israel? ¿O somos parte del pueblo de Israel? ¿O somos Israel? Bueno, ¿y cómo hacemos para pertenecer al pueblo? Primero debemos aceptar a Jesús, ¿no? Aceptar a Jesús, al Mesías en nuestro corazón. Bueno, pero ¿y después qué? Aceptamos a Jesús, pero ¿cómo pertenecemos al pueblo? ¿Cómo es que nosotros nos convertimos en el pueblo? Bueno, Pablo lo explica muy bien en el libro de Romanos. Vamos a leer en Romanos 11, capítulo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y luego también sigue diciendo de que Él tiene el poder para volver a poner aquellas ramas que han sido desgajadas, ¿no es cierto? Al aceptar ¿a quién? A Jesús. Al Mesías. Al Mesías. En su corazón, ¿no es cierto? Porque otra vez volvemos a repetir, nosotros al aceptar a Cristo, Cristo quiere decir Mesías, al aceptar a Cristo, al aceptar a Jesús en nuestro corazón, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y al ser llamados hijos de Dios, luego Pablo nos explica cómo llegamos a ser hijos de Dios. A partir de que creemos en Jesús, de que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Tenemos esa hermosa salvación que nos da nuestro Padre celestial, y somos injertados al árbol, o sea, al olivo, a ese árbol que es Israel. Que es Israel. Entonces quiere decir que hay un pueblo, o sea, y ese pueblo es Israel. Y nosotros al aceptar a Jesús en nuestro corazón y aceptar caminar como Él caminó,
y guardar su palabra, pasamos a pertenecer a su pueblo. Hay un versículo muy controversial que fue para mí en aquellos tiempos, en mis principios de la lectura de la palabra, y que decía de la mujer cananea, esa mujer que se le acercó a Jesús y le dijo: sana a mi hija, por favor, ayúdame, que tengo a mi hija que está siendo atormentada por un demonio. Y Jesús le dice: no, pero no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y no es lícito darle de la comida de los hijos a los perrillos. Entonces, por su fe, esta mujer cananea le dice: pero aún los perrillos comen de las sobras que caen de sus amos. Y entonces dice: wow, tu fe, qué grande es tu fe, vete tranquila porque tu hija está libre. Entonces yo entendí, sí, todos van entendiendo y vamos entendiendo por el tema de decir, bueno, la fe de la mujer, ¿no es cierto? Pero pasamos de largo cuando él dice: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y como veníamos hablando, que al pueblo de Dios se le dice ovejas. Y esta mujer era una mujer de Canaán, era una mujer que, según las escrituras, vino a él pidiendo ayuda. Y uno piensa, bueno, Jesús, pero Jesús era bueno, vino por todos, ¿cómo puede ser? Bueno, porque lo dice, porque en Juan 3:16 dice que Jesús vino, que el Señor mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está la promesa de Abraham también que le dice que en ti serán benditas todas las naciones. Sí. Ahora, ¿cómo aprendemos a conectar todo eso? Porque nosotros hablamos del pueblo de Israel y lo primero que se nos viene a la cabeza es judíos. Judíos. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a separar. O sea, porque hablar de Israel no significa hablar de judíos. Porque Judá es una tribu, ¿cierto? Sí sabemos y entendemos que Judá es una tribu muy importante que está juntamente unida con la tribu de Benjamín, ¿no es cierto? Y parte de los levitas. En aquellos tiempos, cuando las escrituras nos explican cómo fue el tema de la carta de divorcio que le dio el Señor a través del profeta a aquel pueblo de Israel que fue a las 10 casas que se dividieron. A las 10 casas que se dividieron porque, bueno, empezaron a hacer las cosas malas. Y si uno comienza, y nosotros los invitamos y los animamos a que ustedes puedan leer todo el Antiguo Testamento junto con el Nuevo. Como ya dijimos y hablamos en capítulos anteriores, yo creo que creemos nosotros firmemente de que esa hoja que está entre medio del Antiguo y el Nuevo Pacto tendría que ser quitada porque es una historia. Recordemos y tenemos que leer la palabra con entendimiento, como dice Pablo, las cosas con entendimiento. Porque dice Juan en la palabra, dice que el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dicen que las cosas sin Él, todas las cosas fueron hechas, y que sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, ¿no es cierto? O sea, si vos me estás diciendo, el Señor me está diciendo, de que Él es el verbo, es todo uno. Es una historia de amor inmensa en la cual siempre el Señor ha creído en esta salvación que nos ha regalado a cada uno de nosotros al aceptar a Cristo en nuestro corazón. Claro, por eso tenemos que entender que cuando, claro que Jesús vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda ni tenga vida eterna, pero no nos quedamos ahí. O sea, sabemos que las naciones van a ser benditas, claro que sí, pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, y es lo que hablábamos al principio, cuando nosotros aceptamos ser parte automáticamente empezamos a ser parte de su pueblo. ¿Por qué? Porque somos injertados a su pueblo. Así es, como veníamos hablando, somos injertados a su pueblo si no nos alimentamos. ¿No es así? Nos alimentamos de la raíz. Y la raíz verdadera, que es la raíz de su pueblo. ¿Sí? Dice, ustedes eran olivos silvestres, no se jacten ahora de decir, quitaron a los otros porque los otros fueron desobedientes. Esto lo traigo a mi lenguaje actual, ¿no? Fueron desobedientes y ahora me injertaron a mí, yo me estoy alimentando, tengo la bendición. Yo suplanto a las hojas originales. O sea, tampoco. No existe tal cosa como la teoría del reemplazo, que la iglesia cristiana vino a reemplazar al pueblo de Dios, que hay muchas que la gente cree que la iglesia cristiana vino a reemplazar al pueblo judío. Eso es totalmente falso. O al pueblo de Israel. Mismo Pablo dice, hay ni judío ni griego, hay un solo pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Dios, que es Israel.
Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es cuando nosotros aprendemos a que nosotros pertenecemos a Israel, pasamos a tener todas esas bendiciones que el Señor le dio a su pueblo. Amén. Y así es cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? No somos unos hijos que decimos, bueno, ellos cumplen su rol como hijos del antiguo pacto, que ellos cumplan las leyes, que ellos cumplan los mandamientos, nosotros nos quedamos solamente con nuestros 2 mandamientos, que sabemos que amamos a Dios y que amamos a nuestro amigo, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, ¿no es cierto? El pueblo de Israel era aquellos que lo seguían a Jesús y creían, pero el pueblo de Judá es otro. Muchos judíos estaban con él también, porque en toda la palabra habla de que siempre estaban los judíos ahí escuchándolo. Bueno, los apóstoles eran judíos. Jesús era judío. Pero por eso nosotros tenemos que aprender a diferenciar que no es el pueblo de Israel, no es igual, que no significa judío nada más. El pueblo de Israel es un solo pueblo. Y recordemos que la historia, o sea, es la historia que nosotros contamos a veces a nuestros hijos en los domingos de dominical en las iglesias, que se cuenta que Israel tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos son las 12 casas de Israel. Bueno, Judá es el 4.º hijo, entonces Judá pertenece a la casa de Israel, pero son 12 casas. Claro. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar eso. Sí, es muy nombrado Judá, porque bueno, Judá fue aquel que guardó la Torá, que guardó la palabra, que guardó, no sé, Pentateuco, Tanakh. Sí, recordemos que si no hubiera sido por ellos, hoy nosotros no tendríamos la palabra como la conocemos, ¿no? Porque la realidad es que ellos guardaron la palabra de Dios. Pero para no desviarnos del centro, del foco, ¿cómo entendemos nosotros que somos el pueblo de Dios? ¿Y cuál es nuestro nombre? ¿Cuál es el nombre del pueblo de Dios? ¿Somos los gentiles? No creo. El pueblo de los gentiles que estamos metidos en el árbol y nos alimentamos sí del árbol de Dios. Bueno, pero una de las significados de gentil, ¿qué significa? Para los que están escuchando que creen que son gentiles, ¿qué significa uno de los significados? Quiere decir sin pacto. O sea que si sos gentil, no tenés pacto. Si no tenés pacto, estás fuera del pacto de Dios con su pueblo. Así es. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de la palabra que se le acercó en el pozo la mujer samaritana, una mujer gentil porque no estaba con el pacto, ¿no es cierto? Que habló con Jesús. Ahora, dice, no, bueno, pero nosotros somos gentiles, nosotros no debemos de hacer lo que hace el pueblo de Dios. Y eso es otra controversia grande, porque nosotros ¿qué somos los gentiles desobedientes entonces? Claro. Los gentiles sin pacto, por eso un gentil lo podemos tomar como el sin pacto, un gentil como las naciones. Pero debemos de entender esto, de que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la potestad, y soy repetitivo con esto, porque es así como yo lo entendí, como lo entendió también mi esposa, tenemos la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios, ¿sí? Sí. Somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos hijos del pacto con Él. Nosotros debemos de obedecerlo. Pertenecemos a un pueblo. Pertenecemos a un pueblo. Nosotros como gentiles que éramos, Él nos eligió, nos escogió porque nosotros lo recibimos a Él en nuestro corazón. Y entonces somos injertados en ese árbol y nos alimentamos de la savia. No somos un grano, no somos un parásito del árbol. No somos ese bicho que está ahí y está chupando y alimentándose de la vid verdadera, del aceite verdadero, de esa raíz verdadera, ¿no es cierto? Amén. Sino que somos pertenecientes, y si pertenecemos caminamos todo igual de la misma manera. O sea, esto me viene a decir a mí de que cada cosa, mandamiento, estatuto que Dios ha dado a su pueblo, también lo aplica conmigo. Si vos querés ser llamado gentil, ¿querés que te sigan diciendo gentil? Porque si no, yo entiendo que gentil es nación. Bueno, ok, vos sos nación, pero estás metida en la nación de Israel. Entonces, tenés que cumplir cada palabra que Dios ha dado a su pueblo. Y lo sigue haciendo. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis sigue diciendo, y esta es la revelación de aquellos santos también.
aquellos que guardaron los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, el testimonio de Cristo, de Yeshua el Mesías. Bueno, y para los que se quedaron hasta el final de este video, queremos decirte que en Apocalipsis 21:12 nos habla de la nueva Jerusalén, ¿no? De esa novia que baja ataviada ahí para el Señor, y nos habla de que tiene 12 puertas. Y 12 esas puertas. 12 puertas, y en cada una de las puertas está escrito Un nombre. un nombre. Y ese nombre es los hijos de la casa de Israel. En cada puerta hay un nombre de los hijos de Israel. Entonces, que si nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos salvos a través de su sacrificio y de su sangre que derramó en esa cruz, ¿no? Y vivimos para Él. Entonces pasamos a ser injertados a su pueblo. Así es. Y entonces tenemos la potestad de poder pasar por esas puertas. Ajá. Porque somos parte de ese somos pueblo. parte de ese pueblo. Entonces te animamos, ¿por qué? Porque si vos no sos parte de este pueblo, hay algo que te va a faltar. Porque en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, que dice que hay 12 puertas en la Nueva Jerusalén, y todos queremos entrar ahí para adorar al Rey, ¿no? Amén, amén, claro que sí. Claro que sí. Estar ahí y estar gozándonos en su presencia. Pero ahora también es cuando vamos a poder entender un poquito más sobre cuando cantamos alguna alabanza, por ejemplo, somos el pueblo de Dios, esa canción, ¿no? Nacidos para triunfar, o lo más nuevo, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estaría bueno que te pongas a escuchar la letra de esa canción y vas a ver cómo ahora con esta revelación que Dios nos ha regalado a todos, y ha estado escrita por tantos años, podemos entender cómo somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Amén. Podemos tener ese gozo. Y ¿sabes qué? No vamos a... el Señor te está guardando. El Señor te está guardando con esta palabra. ¿Por qué? Porque ya no vas a ser esclavo del temor, porque vas a decir, yo soy hijo de Dios. Dice, tú abriste el mar para que yo camine, para que yo pasara. Tu amor ahogó todo el temor, ¿no es cierto? Dice la canción. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Cuando nos dice la palabra que cuando cruzaron el mar, que fue abierto por las maravillas del Señor, ¿sí? A través de ese amor de salvar a su pueblo, rescatar a su pueblo, cuando cruzaron el mar dice que Moisés escribió el himno de victoria. ¿Sí? Un himno hermoso de victoria lo escribió Moisés y dijo, somos libres. Pero bueno, ahora tenemos esa alegría, ese gozo de saber que somos hijos del gran yo soy, hijos de Elohim, de Jehová, de Yeshua HaMashiach, de nuestro Padre amado, que al aceptarlo a Él somos hijos. Sí. Recordemos una cosa, hay un solo Dios, un solo Mesías y un solo pueblo, Israel. Así que te invitamos a que sigas aprendiendo sobre esto y que puedas realmente tomar esas bendiciones que Dios tiene para su pueblo, ¿no? Bueno, si te gustó este video te invitamos a que lo compartas. Si tuviste y tenés alguna pregunta especial, ya sabes, tenés la casilla de correos para que vos puedas hacernos las preguntas y nosotros así poder responderte también. Dale click a la campanita para los nuevos videos que se vienen. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en tu entrar y tu salir. Te bendecimos. Y hasta muy prontito. Bye bye.